sería así. Manuel, el sector de tecnología. No sé si es acabará siendo una pregunta. Quería decir que escuchándonos hablar a vosotros y a otras personas que han venido al sitio de que se organiza en Euskara Genetxea, bueno, parece ser todos los idiomas, a ver, todos los procesos de minorización y desaparición de los idiomas tienen bastantes similitudes, ¿sí? Y lo que estáis diciendo, habéis mencionado una palabra que para mí es clave, el autoodio, pues funciona en todos lados. Y aquí en Euskal Herria a veces da la impresión de que tenéis una visión un poco idílica de lo que está pasando aquí. No lo es tanto, os lo podemos asegurar. Pero bueno, el autoodio es común en esos procesos de demonización y desaparición. Eso está bastante usado. Lo que no está bastante claro es cuáles son las claves de la recuperación de un idioma, puesto que no ha pasado quitando el hebreo, que me parece que no es un ejemplo muy ejemplarizante, ¿verdad? No lo querría para mí. Lo que ocurre es que le deis mucha importancia, y a mí me parece bien, en el siglo XXI, un idioma que no tenga para sí el sistema educativo, los medios de comunicación, a cabo, ese idioma, por lo menos en el mundo civilizado este nuestro, no tiene los días contados. Pero, y yo creo que también hay bastantes ejemplos en el mundo donde el idioma es oficial, donde la escolarización es bastante generalizada y ese idioma no tiene el futuro garantizado. Yo creo que es el caso del euskera, ¿verdad? Esto no va tan bien como parece ir. Es más, no va bien. Y algunos aquí, bueno, utilizamos un término, no voy a acabar, el término arnasgunea vendría a significar, a ver si lo vean, pulmón, espacios naturales donde toda la vida se desarrolle en euskera, en asturiano sería el nuestro, y si no es posible, como aquí en Vitoria, que eso es un sueño, espacios funcionales. Y este espacio en el que estamos, Euskara Genetxea, pretende ser eso, un espacio artificial, vamos, porque no es natural, donde se puede desarrollar la actividad en euskera, ¿verdad? ¿Existe algo de esto en vuestro quehacer, que habéis contado? Sí. Espacios naturales, sí, por supuesto, el ambiente rural, me imagino, como aquí en Euskal Herria sobre todo, pero en Mieres, en Oviedo, en Gijón... Y es muy diferente la situación de dos lenguas como el euskera y el castellano en contacto con la del asturiano y el castellano. Yo puedo hacer vida en asturiano y faigola todos los días en mi barrio y sin ningún problema, porque el 99% de los asturianos son falantes pasivos, entiéndete cuando falas en asturiano. Entonces, no hay ese conflicto de tener que buscar un espacio. Claro, aquí tú llegas a un Chile, falas en euskera, y si no sabes euskera, ya puede tener toda la buena voluntad del mundo, que no va a poder contestarte. Eso no pasa en Asturias. Puedes tener más o menos problemas de entendimiento, con algunos palabras sueltos o tal, pero nada que no se solucione. Quiero decir, yo puedo ir al Chile y pedirme un zumo de pies, cosa que me pasa muchas veces porque me prestan. Zumo de pies y un zumo de melocotón. Generalmente, o miren raro y saben lo que lleve, o miren raro y no saben lo que lleve, pero bueno, explíqueslo y ya está. Pero normalmente, en ese sentido, hay espacios, eso ya es normal. Entonces, no hay esa situación. No sé si me expliqué o si respondí a lo que tú querías decir. Está el problema de... No, ¿verdad? Y es diferente. Porque por similitud ya adivinas lo que te están diciendo y sigues. Pero se refería a espacios como este. Espacios artificiales como este. Sí, espacios en los que desarrollar la lengua en todas sus funciones. Como la redacción de Radio Sele, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Chile que tenía la Xunta Polar era un espacio de ese tipo, ¿no? Y hay diferentes espacios públicos en Xixón, en Oviedo, en Avilés, Chile, espacios de bares, vamos, que decimos, donde sí que la gente mayoritariamente fala en asturiano, o negocios que usen el asturiano, sí que los hay. Y eso es las cosas que trabajamos. La Universidad de Brano Y la Academia de la Lengua también. Sí, es igual que el medio de televisión. Hay la Academia de la Lengua, junto con la Universidad de Oviedo, fai todos os veranos unos cursos de lingua asturiana, a Universidad Asturiana de Brano,
Y demás cosas. Y demás cosas. Con el asturiano como lengua vehicular. Pero el asturiano es la lengua vehicular y ahora antes eran míbidas, ahora son en Cangas de Algea, pero va la xente allí, está conviviendo en un mismo espacio 15 días y entonces ahí sí que en todos los ámbitos, por la mañana, en el comedor, estás hablando asturiano y te fuerzan a hablar asturiano en todos los aspectos. Entonces yo pienso que puede ser casi el único ejemplo más... Nosotros en Sisión, que es donde llevamos más tiempo haciendo cursos de asturiano, vamos a poner en marcha este año unos grupos de xente para ir a falar simplemente, porque una de las cosas que nos reclaman el alumnado, porque no tienen después espacios nos que sí nos que usarlo, pero no en ese contexto y en ese espacio de respuesta y de con xente que tenga un nivel de asturiano bueno, ¿no? Galdera. Euskara zingo dut eta zutitzuli galdera, zendearentzat eta xaniantzat ere. Argitu nago datu batek bideoan, 4.000 hiztun daudela esaten zuten bideoan, eta horren arira, jakineko nuke guztut ez dutela esan, ea Asturiera edatua dagoen Asturiera Printzipatu osoan, zura bera onzen egoki, nire aldetik ekialdera guztiz eta iparraldetik egoaldera guztiz edatua dagoen, eta hiztunen kontua, edapen geografikoa, eta gero ea kostaldea da industrialagoa edo, Oviedo, Gijón, Sison, Avilés, ea igartzen den asko alde handi hori portzentaietan, ea hor asko hiztun gutxiago dauden barrukaldean baino, eta apurtxo bat Euskal Herriarekin konparatzeko. Labur egin behar dugu, bestela? Creo que no te entiendo, es que pregunta por el porcentaje de falantes en cada zona y cosas así. A ver si hay una diferencia entre la costa y la parte más de dentro. A ver si está calculado, si en Asturias, en toda la extensión de Asturias, se habla el asturiano por igual. Y luego la cifra, 450.000. La Brembilla. Es aquí una cifra más del cálculo de la UNESCO, la de 450.000 es una cifra del cálculo de la UNESCO, la de la última encuesta del Euskobarómetro de 2002 y es 300.000. Si la hiciéramos ahora sería la mitad seguramente, porque y así en 14-15 años la castellanización es grande. Y la diferencia, no tengo los datos de memoria como para decirte, pero sí, das el mismo caso que casi yo creo que cualquier lugar donde hay una lengua minorizada, de sus zonas urbanas, falase menos. Las ciudades que son capital, como Oviedo, falase menos que en las ciudades que no son capital, como Sisión, que lleve otro tipo de vida o otra manera de ser de la xente o de, no sé, de la configuración sociolingüística de la ciudad. Y en zonas de puerto falase menos porque son más turísticas, porque tal que en zonas interiores que también desarrolladas económicamente a la manera actual, digamos. Y luego después en Asturias son pueblos muy dispersos y después las villas que son capital de cada uno de los concellos también se nota que se fala menos en esas zonas que en los pueblos, en las aldeas, ¿no? Más pequeñas. Sí, las esa. Y eso está también una encuesta del Euskobarómetro por zonas y puede verse, no tengo que ir datos, pero vamos, eso ya es el resumen. Yo personalmente soy de un pueblo de la costa, soy de Choaca, capital del concello también, pues darse todo para que toda la mi vida allí no sentí falando asturiano en aire. Eso sí, en los pueblos de alrededor, todo el mundo falaban asturiano y entonces teníamos la cosa de que Choaca, os digo, y una villa turística y una villa de familia llena de cascos, como eso digo, ¿no? Y la siguiente, normalmente muy a las contra, ¿no? del asturiano. Siempre... Casi una situación llamativa que las villas medianas de Asturias puedes llegar a sentir menos falar asturiano que en una ciudad grande como Sisión, porque hay un mayor complejo de inferioridad y de autoodio, y una cosa que a mí siempre me llama la atención, porque esperábase que de determinar, y son sobre todo también las villas del occidente de Asturias, por alguna extraña razón que yo no sé entender, probablemente porque la variedad occidental del asturiano tiene menos prestigio que la central todavía, y entonces esa variedad que era que tenían que estar en esas villas del occidente de Asturias, úsase todavía menos por eso, porque en las villas como en los Arriones, donde ya este señor, o en Ribesella, o en Cangas de Onís, estos sitios,
todavía se siente más el asturiano, pero en las villas de la otra zona de Asturias del occidente, o en las villas del centro, incluso en las cuencas mineras, que están muy industrializadas, que son muy urbanas en realidad, porque son grandes conurbaciones urbanas, bueno, grandes o medianas, pero son vida urbana totalmente, y sin embargo el asturiano hay que caracterizarse muy bien, o en Sisión, la mayor parte de Sisión. Un asturiano siempre más... Se nota que eres del Sporting. Para hablar de Sisión, bueno, y la realidad yo no sé... Oviedo también es equipos, ¿eh? En Oviedo hace también otra situación distinta, ¿no? En Oviedo hay una gran diferencia lingüística entre la zona centro de Oviedo y los barrios, que no se da tanto en Sisión, ni mucho menos. En Sisión hay una más o menos equiparidad equidad entre cómo se falan los barrios y cómo se falan en el centro, y en Oviedo hay distinguese muy bien la zona señoritinga y la zona que no es. Así que claro. En Sisión, por ejemplo, te da el ejemplo de Sumió, Sí. y eso es lo que pasó cuando salió la toponimia. Sí, pues, Entre los propios vecinos, un barrio de Sisión, periférico, pero no un barrio. el barrio más rico de Sisión. Claro, la gente rechazó la toponimia tradicional. Bueno, y un mundo todo esto. Sí, realmente estoy para... Nos hemos quedado sin tiempo. ¿Cómo hacemos? ¿Repartimos los folletos del curso y que cada uno lo repase contigo en el bar? ¿Tomamos algo? Sí. Podéis repartiros un calendario. Teníamos un pequeño, como veis ahí, los días de la semana, los meses, para que los conocierais en asturiano. Damos un calendario y daos por aprender. Y espera, la revista. Esto ya era por si hacéis bien el curso, daros un pequeño regalo, que hay una revista que se llama Formientum, significa levadura, porque hay una revista donde escriben escritores en asturiano de menos de 30 años, que llevamos haciendo ya 10 años el año que viene, y que hay un ejemplo de cómo también la literatura asturiana tiene mucho futuro, ¿no? Porque hay en 10 años ya hemos publicado más de 90 autores de menos de 30 años que están en activo y que, bueno, demuestran también que si pasáis por ahí en los lugares. Honekin emango gainera gaurko hitzaina mintzori zuritzen baina hemendik batera eskerrik asko Ignacio eta Anseti hona etortzeagatik. Gogoratu bihar Korzogoiusen kontzertua dela, zazpietan hemen Euskararen etxean, beraz animatzen zaituztegu hona etortzera, eta gogoratu hurrengo hilabetean, eta maziktera izango dela, orduan otsailaren 17an, Kaiza Ot Braham etorriko da, eta Alfax dokumentala, eta besterik gabe, orain mesedez azkar atera hemendik, eta zalantza guztiak ondoren Ansel eta Ignazioentzat. Muchas gracias, eta horrengo arte.